más que lo único importante, como lo que iba a sobrellevar todo, íbamos a derribar el mundo si era necesario, eran nuestras ganas. Claro. Pero ahí aprendimos que no basta solo con eso. ¿Existe este fin último de lograr mucha tranquilidad financiera o libertad financiera o que el tema del dinero no sea tema? Y yo lo llevo a algo súper concreto, que es la jubilación tradicional. Que uno llega a los 65 años, los 60 años a la edad que sea, y si uno no tiene algo que hacer en ese momento, es como, pucha, qué fome. Qué fome. Entonces, si uno lo logra antes, uno se tiene que hacer la misma pregunta. Exacto. Y generalmente, como es un objetivo tan ambicioso, uno jamás se hace esa pregunta. Entonces llega a ese momento y hay un vacío. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mente Inversionista, un capítulo especial con unos clientes muy queridos en donde voy a tratar de meterme en esa cabecita de qué es lo que piensan, de cómo toman sus decisiones, de por qué están junto a Patrimore. Mi nombre es Sergio Tricio, gerente general y socio fundador de Patrimore. En esta oportunidad no estoy con Fernando porque nos acompaña una pareja. Pilar Ortega, Valentín Bernales, muchas gracias por estar acá con nosotros, conmigo en este caso, en una instancia diferente ante las cámaras, pero va a ser una conversación igual como siempre las tenemos, muy entretenida y tratando de conocer lo que ha sido la experiencia de ustedes. Gracias, Sergio. Felices de estar acá. Te conocemos hace mucho tiempo, así es cuando nos invitaste, nosotros encantados aceptamos venir. Sí, hola Sergio. Muchas gracias al equipo de Patrimore por haber pensado en nosotros y un gusto estar acá. Bien, partamos de lleno. Bueno, yo me sé la historia absoluta, completa. No vamos a dar tantos detalles, obviamente para cuidar la confidencialidad de lo que significa el mundo del dinero, que siempre de todas formas es un tema que genera, digamos, ciertas cosas. Y la primera pregunta es, obviamente, conocerlos un poquito, qué es lo que han hecho, a qué se dedican y inmediatamente conectarlo de la razón de por qué llegan a nosotros. Hace ya 3 años, parece. Vamos para los 4 años, yo creo. Sí, para los 4. 4 años, sí. Sí. Bueno, un poquito de nosotros, estamos casados hace 8 años. Yo de profesión soy periodista, Valentín es odontólogo. Y bueno, yo la verdad es que he pasado por distintos trabajos contratada, donde nunca me dediqué mucho al periodismo, siempre estuve más ligada al área de marketing, comercial, ventas, al mundo inmobiliario también, distintos trabajos de manera contratada, pero siempre como en búsqueda de otras cositas que orbitaban alrededor para poder hacer crecer la entrada que uno tenía mensualmente, siempre como mirando otras cosas. Y, siempre inquietos, siempre eso inquietos. los caracteriza. Absolutamente, hiperkinéticos incluso. Sí. Yo del mundo del área de la salud, cirujano dentista, como decía la Pili, y de alguna forma cuando nos juntamos, cuando nos casamos, cuando nos pusimos a pololear, nos dimos cuenta que ambos teníamos esta inquietud, estas ganas de emprender que siempre las fuimos aplicando a lo largo de nuestras vidas pasadas. Y cuando nos juntamos hicimos súper harto match en ese aspecto particular, que a veces las parejas no necesariamente trabajan juntos. Con aciertos y con errores, con una curva de aprendizaje, finalmente logramos descifrar cuáles eran los roles de cada uno. Hicimos un muy buen complemento. Y ahí nos dimos cuenta que además de la formación de cada uno, y además de este espíritu, estas ganas de ser emprendedores, teníamos, por un lado, la Pili, un perfil más de finanza, pero también tiene algo muy comercial, muy ordenada, muy meticulosa, y yo un perfil más creativo, muy visionario, que me gustan armar cosas, pero descansando mucho en cómo la Pili ordena todo. Entonces eso fue súper rico porque en el fondo nos permitió hacer un gran equipo de trabajo y respetando y valorando, admirando mucho el rol del otro. ¿Eso lo descubrieron hace rato, o sea, desde el inicio, o ya más avanzado ahora en el último tiempo? Yo diría, a ver, eso es un proceso, no es de un día para otro. Yo creo que en un comienzo siempre lo olfateamos de alguna forma,
pasamos por distintos periodos, incluyendo un fracaso en términos de una elección de un emprendimiento, que nos fue horrible. Y eso marcó un periodo súper duro para nosotros, pero que también nos reafirmó el hecho de haber sobrevivido a eso, tanto financieramente como también como pareja. Como pareja, claro. Descubrimos que sí funcionábamos. O sea, realmente cuando uno se pone a prueba en cosas tan duras, para nosotros fue muy duro, consolidó de alguna forma un aprendizaje que luego se plasmó en un gran éxito. Y ese saborear el éxito yo creo que es súper importante también para que uno pueda ya terminar de conocerse. O sea, yo creo que uno tiene que conocerse como se dice, en las buenas y en las malas. No son solo las malas, uno necesita saborear el éxito, pero tampoco puede ser solo miel sobre hojuela. Hay que tener un componente de error. Sí, totalmente. Oye, tiramos cualquier spoiler. Porque hay hartas cosas, hartos ingredientes de la historia de ustedes que Captando son la bien, atención. bien interesantes. Y vuelvo a la pregunta original en el sentido de que, y lo conecto con lo que ya mencionaste, Valentín, que es este fracaso. No me acuerdo hace cuántos años fue, que yo creo que es importante hablar del fracaso, hablar de hace cuántos años fue. Creo yo también es una de las razones de por qué llegan a nosotros. Ahí que nos cuente un poco. Mira, este fracaso fue hace casi 8 años. Y comenzó antes de casarnos. Claro, comenzó Nosotros antes de estábamos casarnos. pololeando cuando nos embarcamos juntos en esto. En esta aventura que en el fondo creíamos que lo único importante, o sea, más que lo único importante, como lo que iba a sobrellevar todo, íbamos a derribar el mundo si era necesario, eran nuestras ganas. Claro. Pero ahí aprendimos que no basta solo con eso. Entonces, ¿qué pasó? Que nos metimos, a los dos nos gusta mucho el tema del deporte y congeniábamos desde un comienzo muy bien en eso. Y ingresamos a un negocio de un gimnasio y en el fondo, ¿cuál fue el gran error y el gran aprendizaje? Fue que hicimos all-in. O sea, fue como aquí vamos con todo. Con todo. Con todo y más. Porque el piquero, en el fondo de cabeza. estábamos tan convencidos de que efectivamente lo íbamos a lograr porque nos gustaba tanto el proyecto, que lo íbamos a sacar a costa de lo que fuera. Pero en verdad vivimos la experiencia de que no basta solo con eso. Claro. Y nos reinventamos dentro del mismo negocio distintas veces. Donde no funcionaba algo, buscábamos un nuevo socio, buscábamos alguna forma de llevarlo y sacarlo a costa de lo que fuera, hasta que en un momento ya fue insostenible y tuvimos que hacer la pérdida y decir no podemos seguir aquí. Y eso fue una decisión consciente. Dura, claro. Dura, obvio. Oye, ¿cuánto duró ese proceso desde que partieron hasta que hicieron la pérdida o tomaron la decisión? Yo diría que 3 años. 3 años. Ah, un buen tiempo. Harto. Eso no se lo había preguntado. 3 años. Harto, o sea, 3 entre años. que nos metimos Claro. a una decisión voluntaria, a hacer este negocio, a emprender, y que al principio iba todo relativamente bien, hasta que empezamos a ver que esta cosa parece que no pintaba tan bien, hasta que ya de alguna forma murió, y todo lo que significa también salirse de eso, Salirse. desenrollar esta madeja, que es todo un tema, y ese salirse también implicó un tiempo, sí, por lo menos unos 3 años. Entonces, Sí. ahí me coincide bien las fechas, porque si esto Claro. fue hace 8 años más o menos, 3 años en bajar la cortina de cierta manera y 4 años que nos conocemos, Así ahí es. en ese año Sí. pasan cosas. Pasan Sí. cosas. ¿Y qué cosas pasan? Yo creo que eso tiene que ver con... Que eso al final es más, digamos, la pregunta apunta también al aprendizaje posterior a los errores y Exacto. reinventarse y tratar de darle la vuelta nuevamente Sí. a esto. Exacto, o sea, ahí como dicen, la procesión va por dentro. Yo creo que después de un fracaso o de una experiencia, no hay por qué decirle con una connotación Sí. negativa. O sea, yo creo que también eso es algo súper importante. La vida de todos nosotros está marcada por aciertos y por no aciertos. Y uno elige si es que esos no aciertos tienen una connotación meramente negativa o cómo uno le da la vuelta a eso. Y eso también fue un súper aprendizaje. Y tuvo que ver con soltar de alguna forma, con soltar, con reinventarnos. Entonces, en ese periodo justamente, volviendo a lo que nos menciona Sergio, es que nosotros empezamos, bueno, lo primero fue cómo salir bien de esto. Y eso tuvo que ver con un proceso legal, con ordenarnos personalmente. Y después de que logramos salir y estar en paz y estar en cero, lo cual implicó muchas cosas que no da el caso ni el tiempo, volvimos a un punto cero,
pero un punto cero que era distinto. Era un punto cero con un gran aprendizaje, pero lo más lindo, como yo lo veo, es que mantuvo intactas nuestras ganas de hacer cosas. Porque yo creo que lo que diferencia en el fondo a una mente inquieta o a un espíritu muy emprendedor tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo tú te reinventas, que es una condición necesaria. O sea, no existe un emprendimiento sin esta resiliencia. Y en nosotros nos pasó que eso, o sea, como matrimonio seguíamos increíble, pese a que también lo pasamos mal. Situaciones así te golpean de todo punto de vista y obvio que uno lo pasa mal y pasan mil cosas. Sí. Absolutamente. Entonces, seguíamos con las ganas intactas y tomando el aprendizaje que tuvo que ver con varias cosas, pero yo diría que lo que más rescato tiene que ver con lo que dijo la Pili. Primero, no hacer all-in nunca en la vida. Uno tiene que ir tanteando con una pierna, como test the waters, como dicen los gringos, con una pierna, la otra en otro lado, un lugar seguro. Y dos, con saber asesorarse. Y ahí en el fondo fue donde entraron ustedes. Y por una cosa media fortuita, la Pili escuchó, ¿tú escuchaste? Claro, estábamos una como, charla por YouTube, algo así. Sí, estábamos muy, muy inquietos con el tema del dólar. Bueno, esto fue comienzo, o sea, fue en plena En pandemia. Pre-pandemia. Fue en el inicio de pandemia. Fue pre-pandemia, O sea, claro. claro, su inquietud parte pre-pandemia, estallido social, dólar para arriba, Sí. pandemia, muchas cosas pasando, Sí. mucho miedo. Y claro, yo me acuerdo que fue por ahí. Sí. Y fue ya justo- nosotros teníamos algunas inversiones por nuestro lado. Sí, ya O sea, estábamos... ya teníamos una Ya se una habían pata, rearmado un poquito. Ya nos Sí, habíamos ya rearmado. teníamos una pata en lo inmobiliario. Sí, Entonces- teníamos una pata ya, como más fuerte en lo inmobiliario, que en el fondo lo planificamos con tiempo y lo hicimos de una manera ordenada. Después, como de este pequeño terremoto, fue como ya, ahora nos vamos a dedicar. Como dice Valentín, la inquietud siempre estuvo de seguir emprendiendo, de seguir haciendo cosas, pero sí, después del gimnasio de esto, como que había que desenredar todo esto, pero al mismo tiempo, después de esto fue como ya, ahora vamos a respirar profundo, vamos a concentrarnos en trabajar Claro. fuerte, cada uno por su lado, siempre en conjunto, pero en el fondo yo ahí estaba en una empresa contratada, pasé por distintos lados, entonces fue como, ya, Valentín full con la odontología, entonces fue como ya, un momento de trabajar y poder volver a hacer caja Claro. para Claro. hacer cosas en el Claro. fondo. Y en el fondo ahí ya dimos un paso como más importante con el tema inmobiliario. Y ahí un par de cosas importantes. O sea, tenía que ver con qué viene después, la asesoría, y cómo cuido lo que ya tengo, en el fondo. Cómo canalizar esta inquietud, estas ganas, cómo no es solamente ahorrar, sino que qué haces con ese ahorro. Y ahí básicamente llegamos a ti. Y otra cosa que tiene que ver con una motivación más existencial coincidió con el nacimiento de nuestro primer hijo. Claro. Eso siempre, totalmente. esas experiencias vitales siempre te mueven un poquito el piso. Para Claro, bien. o sea, eso automáticamente te pone otro freno, si se quiere, que ya no te puedes ir all-in ya teniendo una responsabilidad Exacto. que es un hijo. Entonces, es aprendizaje, madurez. Pero también absolutamente como un pequeño freno, una madurez, una cautela aprendida, pero también es un motor. Para mí al menos fue un motor. Fue como, ya, ¿qué quiero ahora? ¿Cómo enfoco esta visión más de familia? O sea, es distinto invertir estando soltero, estando casado, estando con hijos. Al menos para mí, no sé si para ti, fue un motor. O sea, tengo un hijo, Totalmente. quiero otro. Y como cuestionarnos en el fondo, ¿queremos trabajar todos los días de 8 a 8 de la noche? Claro. Sin poder verlo, sin perderme todo esto que pasa demasiado rápido y cambia todos los días. Era como, queremos esto, queremos llegar de la oficina cuando ya se está durmiendo y... Claro. Y ese cuestionamiento en el fondo también nos hizo buscar estas vías distintas como para lograr ciertas cosas de una manera más rápida, mejor, todo eso. Y Sí. una acotación. Y ahí, en el fondo, uno dice, ok, esto es lo que quiero, pero no necesariamente sé cómo hacerlo. O sea, es volver un poco a la idea original, que me imagino que tiene el podcast también, de que todo nace con una idea y con unas ganas. Eso.
Sí, yo me estoy acordando, bueno, hemos hablado muchas veces, conozco la historia completa y usted tenía un objetivo, algo súper importante en la asesoría, en la planificación financiera, en cómo uno como profesional puede ayudar a alguien, es basarse en un objetivo importante, ¿ya? Y una de las primeras preguntas que uno le hace a un posible cliente es ¿por qué llegaron a nosotros? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren lograr en el tiempo? Y por eso también nosotros creemos que este es un proceso de largo aliento y de un buen tiempo para conseguir ciertas cosas. Entonces, su objetivo era muy ambicioso, muy ambicioso. Su objetivo era de los más ambiciosos. Ya le estoy poniendo un poco de color. No, está bien, es verdad. Cuando llenamos esas sí, hojas. pero a lo que voy acuerdo. es que hemos tenido esta conversación ya varias veces y ustedes me han dicho que he jugado un rol importante, pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que ustedes también han asumido riesgos y han hecho muchas cosas muy importantes que nacen de ustedes. Uno guía, uno conversa, uno sugiere, uno mete la cuchara de cierta manera, pero al final ustedes han sido el centro de los logros que han obtenido. Ahora, el podcast se llama Mente Inversionista. Entonces, metiéndome en la mente de ustedes en ese momento, de qué es lo que querían y cómo ese fuego interno los lleva a tomar ciertas decisiones. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso que yo creo que se va a mantener en el tiempo? Porque esto, ustedes ya han hecho hartas cosas y en el futuro va a volver a pasar lo mismo. Entonces, ese proceso, tratar de identificarlo, de qué ocurre ahí. ¿Quieres decir tú? A ver, Parto yo. A ver, ese proceso de cómo la mente inquieta te lleva a, básicamente. Sí. A ver, yo creo que tiene que ver con, como decíamos antes, como conversábamos antes, tiene que ver con ciertos motores vitales y con ciertos propósitos. O sea, yo creo que si uno tiene convicciones importantes, movilizadoras en tu vida, uno sabe para dónde tiene que ir. Yo creo que eso es lo primero. O sea, quiero llegar allá y para eso también tengo que conocerme y saber cómo lo voy a lograr. Entonces, eso después se plasmó en cosas concretas y fuimos viendo o fuimos experimentando, uno nunca tiene una certeza absoluta de que en qué éramos buenos. Entonces nos dimos cuenta que en el tema inmobiliario éramos buenos y que en el tema de servicio y venta también éramos buenos. Lo demás yo creo que es como a medida que se va recorriendo el camino, uno va afinando. Y ahí difiere un poco de lo que tú dices, Sergio. Yo creo que fuiste súper fundamental con nosotros porque, a ver, desde las primeras conversaciones siempre apareció el tema de cómo seguir aprendiendo. Yo creo que uno aprende de distintas maneras. Uno aprende con la experiencia, uno aprende propia, uno aprende con la experiencia de otros y asesorándose. Y uno aprende también de manera o formal o autodidacta. Y nosotros, desde las primeras conversas, empezamos a cambiar un poquito el chip de cómo ordenar esto, de las ganas a, ok, demos pasos concretos, este objetivo final desglosémoslo en objetivos más chiquititos y empezamos a escuchar audiolibros, empezamos a leer, a capacitarnos, a aprovechar la propia experiencia y cada área de expertise de cada uno de nosotros. Entonces, la Pili había trabajado en el tema inmobiliario, sacamos provecho de eso. Yo tenía un área específica de conocimiento que tiene que ver con la salud, aprovechamos eso lo plasmamos en una empresa de servicios relacionado a la salud y también lo plasmamos en un tema más de docencia. Yo creo que por ahí va en el fondo el camino. Por ahí va y en el fondo aprendimos que Patrimor en el fondo fue fundamental en eso, como en la planificación. Porque finalmente, claro, te puede ir súper bien, pero si no te planificas, eso puede quedar ahí nomás. Sí. Entonces, yo creo que en eso sí lo hicimos como... O sea, ustedes fueron muy importantes y como dice un audiolibro que siempre me acuerdo, es como... La gente planifica más sus vacaciones que su vida. Es como que su vida financiera. Es como... ¿Por qué? Y no puede ser así. Pues, y en el fondo eso... Nosotros yo creo que ya lo teníamos, pero con ustedes fue como súper
ya, ok, La bajada. queremos llegar acá, ¿cómo vamos a llegar? Y lo vamos a poner en pasos concretos y eso nos permitió llegar a nuestro objetivo mucho más rápido. Y eso implica sí o sí hablar de este gran tema tabú que es el dinero, que de repente es feo hablar de plata, uno tiene cierta como vergüenza de decir ciertas cosas, hay cierto grado de intimidad relacionado a eso, que se entiende, pero también en el fondo el aceptar una verdad que tiene que ver con que el dinero es algo presente en nuestra vida. Entonces empezamos a conversar de eso, empezamos a hablar sin susto de eso. Y también nos dimos cuenta de lo difícil que es hablar de eso con otras personas. Entonces también empezamos a elegir muy bien con quién compartíamos eso, dónde poníamos nuestra energía. Tuvo que ver con eso, que en el fondo el darte cuenta que el dinero es una herramienta y que puede trabajar para ti y que sí o sí va a impactar diversas áreas de tu vida sin que sea tu meta final, sino que un medio para, por ejemplo, te puede permitir tener una mejor educación, te puede permitir tener mejor salud, te puede permitir quizás desarrollarte en áreas como hobbies que puedes aportar algo a la sociedad, te puede permitir darle valor agregado, cosas, dar trabajo, innovar, o sea, la verdad que es un súper instrumento. Sí, claro. Sí. Oye, yo voy a hacer un punto que he comentado en hartos webinars, que es algo que defiendo mucho desde la experiencia, tanto personal como con clientes, y es el hecho de estas 3 vías para construir riqueza o 3 vías para construir patrimonio. Y yo creo que ustedes lo representan de buena manera porque yo no me atribuyo tanto, es porque hay 3 vías, y estas 3 vías son la vía lenta, que es la inversión financiera, la vía rápida, que es el emprendimiento, esto lo saqué de un libro que es La vía rápida del millonario, y yo le agregué la intermedia, que es la inversión inmobiliaria. Entonces, nosotros somos muy fuertes en la inversión financiera inmobiliaria, pero no tanto en el emprendimiento, que es algo muy personal y algo que al final lo único que uno puede hacer es acompañar y quizás dar algún comentario, alguna sugerencia, pero yo creo que su proceso incluye estas 3 vías. Sí, es verdad. Y yo creo que parte importante del éxito o de la aceleración de este proceso está precisamente en la vía rápida, que es el emprender. Sí. Entonces, ustedes, y ahí vuelvo al tema de la mente, Sí. ¿qué creen ustedes que los diferencia en esa mente? Que también es inversión. Yo también soy emprendedor, yo también tengo un equipo, uno contrata, uno toma decisiones en el día a día. Esto es súper interesante porque uno dice, emprender es como otro mundo, ¿no? Si es inversión igual. Si uno contrata a una persona, uno está sacrificando y haciendo... Hay un trade. Claro, uno hace inversiones en gente, hace inversiones en recursos, hace inversión en construir un equipo, en capacitar, en mil cosas. Exacto. Entonces, volviendo a la mente, en este caso, como emprendedores, ¿qué cree? Hay un fuego interior, hay ganas. Sí. Sí. Pero ¿qué más creen ustedes que hay en el tomar estas decisiones de invertir en un negocio en concreto? Yo creo que lo primero es estar con las antenas paradas. Yo creo que los dos siempre estábamos muy con las antenitas paradas desde esta parada, valga la redundancia, de querer. Nosotros estábamos siempre sensando, leyendo, observando. Yo creo que eso es lo primero. Y después hay un dicho que es súper bonito, que tiene que ver que en el fondo es cuando se encuentra la oportunidad con el trabajo duro. Eso es básicamente la suerte que le llama a la gente. O sea, en la vida ocurren oportunidades. Si esa oportunidad te pilla, te encuentra bien parado, hay un match. Y le agrego otra frase que también encuentro que es bonita, que tiene que ver con cómo uno está a la altura de eso. O sea, hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo. Yo me acuerdo que en los momentos de mayor trabajo, nosotros estábamos agotados, pero había un momento que había que aprovechar y en el fondo había que subirse al tren y lo aprovechamos. Y seguir para adelante, claro. Yo creo que tiene que ver con eso, con sensar un momento, con estar a la altura de... Y lo demás era trabajo duro en el fondo. Sí, y yo también creo que tiene que ver con hacer cosas diferentes, porque, por ejemplo, Valentín es odontólogo de profesión, yo soy periodista, pero en verdad hacemos muchas cosas distintas. O sea, si uno se va como
desde que empezamos a trabajar, o sea, hemos pasado por rubros súper distintos también. Entonces yo creo que el tener esa flexibilidad también te permite ver cosas distintas, de aprovechar ciertos momentos y esas oportunidades de las que habla Valentín. Entonces... y desarrollar habilidades nuevas. Habilidades también. nuevas, Porque, exacto. chuta, uno tiene una empresa, tiene que vender. Sí. Uno tiene una empresa, tiene que manejar gente. Uno Exacto. tiene que relacionarse, proveedores, contables, administrativos, mil cosas. Y ahí Totalmente. hay perdón la interrupción, ahí hay un punto súper importante que tiene que ver con lanzarse, o sea, ser emprendedor tiene que ver con tomar riesgo. Y yo me acuerdo una vez te comenté algo que había leído y tú me dijiste, qué buena frase. Y que tiene que ver con que en el fondo si tu producto, cuando lo lanzas, tu producto, tu servicio, lo que sea, cuando lo lanzaste es perfecto, es que lo lanzaste tarde. O sea, en el fondo uno se tiene que atrever y lanzarse. En el camino lo vas puliendo, en el camino vas teniendo el feedback, en el camino vas aprendiendo y creo que esa es la esencia de emprender. Y fue en el fondo lo que nosotros hicimos en ese momento, pero con un riesgo acotado. Totalmente. O sea, ese era el aprendizaje de antes. El all-in, nunca más. Pero sí No. confiar en el fondo. Viene una oportunidad, pero ir tanteando el terreno de todas formas, cómo va Sí. evolucionando. Cómo te Totalmente. apalancas, Claro. qué sé yo. Claro, Totalmente. claro. Oye, bien, entonces el emprendimiento yo creo que es algo súper importante. Yo también desde afuera y felicitarlo por cómo son como pareja, porque yo creo que algo que quizás ustedes no lo van a decir o quizás... pero yo creo que esa complicidad, esa comunicación, esas conversaciones de la noche con Borja durmiendo y planificar el trabajo en conjunto, yo creo Y que Santi ahora. no es fácil. Yo creo que no es fácil. Sí. Y de repente también tener desacuerdos, pensar diferente, pero trabajar en conjunto, yo creo que eso también es algo que los diferencia y que también es parte del éxito. Así que muchas felicitaciones por eso, porque siempre me han compartido esa experiencia. Yo creo que, Gracias. y también lo he visto en otros casos. Yo creo que esto es algo, bueno, el tema de finanzas, para mí yo creo que no hay una receta, pero se los comento también porque lo he visto en otras conversaciones que he tenido con clientes, de que esa comunicación y esa alianza que se genera, esa complicidad, yo creo que es clave también para sacar adelante temas con el dinero, porque muchas veces es tabú hasta en las parejas. Exacto. Entonces, o sea, en la interna. Claro, entonces si es que de ahí la cosa parte mal, es muy difícil que crezca de buena manera, así que ya de ahí parte esa poca comunicación eventualmente. Bien. Y yo solamente ahí complemento, tan así que yo creo que una de las decisiones más importantes de la vida de todos es con la persona que tú eliges estar. En el fondo, sea lo que sea quien sea, el gusto que sea, pero en el fondo yo creo que una decisión tremendamente permeable a todas las áreas de tu vida es la persona que tú eliges. Todos nos podemos equivocar, qué sé yo, pero en el fondo esa estabilidad, esa complicidad, ese ser complemento, sí o sí te va a pegar en las demás áreas que hagas en tu vida. Sí o sí. Completamente de acuerdo. Oye, bien, quise tocar el punto de emprender porque creo que es súper importante para ustedes, sí. Pero ahora pasemos a las cosas quizás más tradicionales del mundo de las finanzas personales o de la inversión, que son instrumentos financieros propiamente tal y el mundo inmobiliario. Porque, de nuevo, el emprendimiento yo siempre lo veo como la guinda de la torta, es como una evolución natural que uno tiene que ir quemando etapas y que quizás no sea tan rápido, tan fácil, tan al comienzo. Es mucho más fácil empezar a invertir en cualquier instrumento financiero, uno lo puede hacer en este mismo minuto, abrir una cuenta y partir, y el mundo inmobiliario también es algo mucho más común para el común de la gente, valga la redundancia. Entonces, vamos de atrás para adelante, que ustedes ya tenían también inversión inmobiliaria, ya se manejaban en ese rubro y han tenido mucho éxito haciendo alguna apuesta en el mundo inmobiliario. ¿Por qué se sienten tan cómodos en el mundo inmobiliario? Buena pregunta. Yo creo que lo primero es la capacidad de apalancarte. Ya. No tenerle miedo a la deuda. No, deuda buena y deuda mala. Exacto. Ya. Deuda buena es la que es en el fondo un activo que va a tener plusvalía en el tiempo y no un pasivo. O sea, si gastas con tu tarjeta de crédito en cosas que no te sirven, que no te van a generar algo de vuelta, es deuda mala. Y aprender esa diferencia es fundamental. En ese sentido, el poder tener la posibilidad de acceder a un capital, en el fondo,
mayor a un patrimonio que se va a ir pagando en el tiempo con plata prestada, sobre todo en ciertas condiciones que en nuestro tiempo logramos tener, para mí es casi plata regalada. Entonces, el apalancamiento yo creo que es una herramienta súper poderosa para el mundo inmobiliario. Perfecto. Igual siempre también poniéndose en el caso que en malos escenarios, en el sentido de qué pasa si no tengo el arrendatario, qué pasa si se me juntan todas estas propiedades sin arrendatario, Claro. Porque obvio que puede pasar, no es tanto lo que pasa, o sea, nuestra experiencia en todos estos años no es tanto lo que pasa, pero sí han habido momentos más malos que otros. Sí. Y entonces igual es bueno ponerse en ese escenario. Sí, no pegarte la mascada más grande de lo que grande puedas de lo que- digerir. Absolutamente. Y yo recuerdo muchas conversaciones que tuvimos en el proceso en que, a pesar de que ustedes fueron muy activos y tomaron varias decisiones, siempre estaba, oye Sergio, ¿qué pensáis? Oye, ¿qué opináis? Y yo creo que, no sé si podemos sacar un número de cuántas hicieron y cuántas no, porque también algunas cosas no se hicieron. También por ser un poco más cauteloso y decir, ya, de esta paso, de esta me lanzo. Entonces, yo creo que ahí también, y este otro mensaje importante, más allá de que uno le diga sí o no, que al final uno no es quien para decir sí o no, uno da una opinión. Claro. Al final uno siempre, como cliente, toma la decisión final. Pero a veces el conversar con alguien pasa a ser importante. Súper, súper. Yo creo que hay como Totalmente. proceso de coach también en el fondo. Yo creo que el tener una mirada desde afuera en cualquier cosa es súper valiosa. Y ahí en el fondo, claro, nuestro feedback de nuestra experiencia contigo como asesor, por eso la valoramos tanto. Porque en el fondo es como la palabra mesurada, la palabra precisa, el bajar la ansiedad y con un conocimiento técnico, sí, o sea, eso es así, pero yo creo que en ti, y aquí también devolvemos el agradecimiento, tiene que ver mucho, tenemos la suerte de tener línea directa contigo en el fondo, de ser uno de los primeros clientes. De los últimos. De los últimos. Primero y último. Claro. Claro, porque yo pero ahí se cerré, cerró. yo cerré la Claro. agenda, creo que ustedes fueron los últimos Sí, y un por par ahí. más, Sí. pero sí. Sí, pero bueno, fue... Pero que se dan dos cosas que las quiero decir, que tiene que ver con un conocimiento técnico, pero también una mesura. O sea, en Chile, desde que estamos contigo, han pasado cosas muy, muy históricas en el fondo, muy fuertes. Sí. El estallido, la pandemia, discusiones constitucionales, todo eso le pega a la economía. Obviamente hay contextos mundiales también importantes, la guerra, etcétera, etcétera. Y cuando a veces todas las alarmas se encendían, tú ponías la pelota en el piso, entonces tenías la palabra mesurada, lo conversamos siempre, y por eso en el fondo creemos que es tremendamente valioso tener un asesor que además tiene esas características. Así que, Totalmente, además que siempre era como, al final es una mirada, como dice Valentín, técnica obviamente, pero también con un conocimiento de algo en específico que nosotros podía ser que se nos estuviera yendo, claro. O abrir una ventana nueva de opción. Oye, y a ver, si están en esto, ¿por qué no mejor mirarlo desde este otro lado? Claro. Era como, hoy, ¿verdad? Entonces, en el fondo, sumarle más enriquecimiento a lo que uno ya estaba trabajando, por así Tomar una decisión con más información. Totalmente. Sí, tener más puntos de Sí. vista, al final. Insisto, ustedes, el cliente es el que toma la decisión final. Claro. Pero siempre es bueno, y también es algo que es muy personal, de si uno escucha o no, y qué tanto uno valora a la opinión de un tercero, que yo creo que también ustedes en ese sentido han sido súper abiertos a recibir esas palabras desde afuera. Hay una relación que se construye en definitiva. Eso es, o sea, Totalmente. de dos, de tres, hay una relación. Sí. Sí. Oye, bien, entonces ya hablamos de emprendimiento, hablamos de inversión inmobiliaria y de instrumentos financieros, es lo que nos queda, es lo que nos falta. Yo siempre digo lo mismo, los instrumentos financieros son más fome, rentan menos, el proceso es más lento, pero probablemente ahí es donde uno también está más encima y entrega muchas alternativas. Sí. ¿Qué han podido aprender ustedes desde ese punto de vista? De que ustedes llegaron desde lo más tradicional, desde un banco, Claro. y vivir este otro mundo de tener muchas alternativas. Sí.
Para mí, para nosotros, yo diría, tuvo que ver con, ok, hay una liquidez importante, ¿qué hago ahora? O sea, en el fondo, claro, nosotros hicimos como el camino al revés, quizá. Nos atrevimos, funcionó, obtuvimos una liquidez, y es como, ¿qué hago ahora con esto? Bueno, de hecho, complementando eso, me acuerdo perfecto cuando llegamos a Patrimor fue porque estaban dando un webinar, específicamente el tema del dólar, pero al final tenían una lámina donde decía, tienes lo que tú decías antes, en el fondo, tu línea del emprendimiento, tienes tu línea de inversión, ya sea inmobiliaria u otra, y necesitas la otra patita. Y me acuerdo perfecto que le digo, estábamos en la playa, y le digo a Valentín, es que esto es justo lo que no tenemos. Claro, claro. Digo, es justo lo que no tenemos. Y es un área que desconocíamos absolutamente. Totalmente. Y necesitábamos asesorarnos y de alguna manera proteger en el fondo lo que habíamos creado. Éramos buenos creando, pero no teníamos idea cómo mantener eso bien. Por último, protegerlo de la inflación. O sea, ni siquiera eso sabíamos, me refiero como piso. Y ahí también después uno empieza a hilar más fino y uno dice, ok, ustedes ya tenían esto, lo inmobiliario, esta liquidez vamos a diversificarla. Vamos a construir un portafolio de acuerdo al perfil de ustedes. Y eso fue como ya, un poquito en pesos, un poco en dólares. Sí, de hecho ahí me quiero detener, porque ustedes llegaron teniendo dólares. Me acuerdo y estaba todo el tema reciente de estallido social y el dólar subiendo como la espuma. Y yo algo que soy bien insistente en ciertos principios. Y yo fui súper majadero en decir, sí, está bien dólar, pero mantengamos un poquito el equilibrio. Y ahí yo creo que tuvimos, no sé si discusiones, pero diferencias de opiniones y ahí obviamente ustedes... Te escuchamos. Exacto. O sea, exacto. Entonces, ¿cómo, a lo largo del tiempo, ya han pasado años, cómo fue esa decisión de equilibrar bien lo que era peso dólar? Yo creo que fue un aprendizaje y nuevamente vuelvo atrás en el sentido de que se construye una relación de confianza y en el fondo, a ver, estamos con Sergio o con nuestro asesor por algo. Y fuimos confiando en eso porque ya estaba la confianza, ya estaba la buena experiencia. Y finalmente el tiempo dio la razón, como yo creo que es una constante en esta pata número 1, que es la inversión. Yo creo que el factor tiempo es clave. Aquí uno no puede estar ansioso. Quizá en el emprendimiento uno se mueve más rápido, qué sé yo. Pero en el tema de la inversión fue el tiempo. Y te hicimos caso. Y funcionó perfecto. Sí, y aprender a manejar esa ansiedad en el sentido de, claro, a veces no andan bien. Exacto. Pero, y que a mí personalmente me cuesta, chuta, y la miro y no va bien este fondo y quiero salir arrancando, pero tranquilidad, no. Y eso también lo aprendimos gracias a ustedes en el fondo. Claro. Como tranquila, no, hay que esperar y en el fondo hoy día ya lo conocemos y lo sabemos, entonces también lo llevamos de una mejor forma. Sí, y en ese aspecto yo ser súper cauteloso también en el mensaje. Uno no se la sabe toda, uno da opiniones, uno tiene más información, uno acompaña. Las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, pero increíble cómo se nos pasa el tiempo, ya nos queda poco. Pasando a esta tranquilidad financiera que ustedes han ido construyendo. Hoy día, en esta tranquilidad, ¿cómo se sienten en la condición actual a partir de todos estos años, de todo este aprendizaje y de esta tranquilidad que han ido construyendo? Disparo yo. Ya. A ver, Es que tú estás más tranquilo sin duda que la Pili, eso siempre. siempre más relajado. Sí. Y es bueno ese equilibrio. Sí. Es bueno ese equilibrio. Yo creo que te permite pararte sobre una base más consolidado que si tienes criterio te permite tomar mejores decisiones, te permite ser más dueño de esas decisiones, ser más dueño de tu tiempo y al final yo creo que eso tan sencillo ya te hace un cambio de switch tremendo en la vida. Son más libres. Sí. Exacto, y ahí uno llega a la libertad financiera, que era este gran objetivo que nosotros dijimos, queremos esto, no vamos a poner el número, da lo mismo, porque nos permite esto otro, que es un objetivo súper personal en el fondo. Y es progresivo y no es definitivo, pero Exacto. al final tienes más libertad, tienes más opciones. Absolutamente. Y por lo tanto, si algo sale mal, tienes como
Exacto. arreglártelas. De que y echar de esa mano. manera, claro. Sí. Sí. Eso te da paz mental, eso te da tranquilidad, eso te permite estar con tu familia. Básicamente eso, ser libre. Eres más dueño de tu tiempo en Sí, el fondo. Sí. ¿Y Sí. qué tan tranquila te sientes? hay un avance. Totalmente. Ya, eso es bueno. Sí, totalmente. Ya. ¿Qué tanta tranquilidad financiera hay hoy en día, Pili? Mira, me siento muy tranquila. Sí, no, muy tranquila como con lo que hemos construido, con las decisiones que hemos tomado. Pero claro, no es como que listo, aquí no hago nada más, porque es parte de nuestra personalidad Tu también. esencia, nuestra esencia. Totalmente, de estar siempre... Y también pasa por, de repente en conversaciones con Valentín, no sé, es como, te imaginas haciendo todos los días de tu vida lo mismo, caminando por la misma calle, mirando al mismo vecino, es como, no, y también pasa como por eso un poco. Entonces, que creo que es parte de nuestras personalidades. Hay una inquietud de fábrica. Sí. Claro. Y ahí yo quiero detenerme un segundo porque algo que me ha pasado con hartas, digamos, 10 años en esto, yo he dedicado mi vida profesional a trabajar con gente. Existe este fin último de lograr mucha tranquilidad financiera o libertad financiera o que el tema del dinero no sea tema. Y yo lo llevo a algo súper concreto, que es la jubilación tradicional. Que uno llega a los 65 años, los 60 años a la edad que sea, y si uno no tiene algo que hacer en ese momento, es como, pucha, que fome. Qué fome. Entonces, si uno lo logra antes, uno se tiene que hacer la misma pregunta. Exacto. Y generalmente, como es un objetivo tan ambicioso, uno jamás se hace esa pregunta. Entonces Exacto. llega a ese momento y hay un vacío. Sí. Entonces, por eso yo creo que es súper importante tratar de estar siempre pensando en qué viene después de, y por lo tanto, tratar de hacer las cosas que a uno le gusta para que siempre uno se esté desafiando y esté entretenido en la vida. Tenga que ganar plata por obligación o no, al final es algo que uno Exacto. tiene que estar reinventándose. Pero bien, hecho el Exacto. punto, vamos a lo final, que son los aprendizajes y sugerencias que eventualmente usted le podrían entregar a una persona que se está iniciando, que está comenzando, que ya lleva algún tiempo en esto. Sí. A ver, yo creo que donde más podemos aportar quizá, o lo primero, tiene que ver con la parte de emprender. Y ahí un gran aprendizaje para nosotros fue que en vez de vender quizás u ofrecer lo que uno quiere, lo que uno le gusta, la fantasía de lo que piensas que va a resultar, hay que hacer un poquito el cambio switch y saber leer lo que el otro necesita o lo que el otro quiere. Yo creo que eso tiene mucho que ver con emprender, con achuntarle o no, con tener las antenas paradas. Con ser flexible también, Claro. porque en el fondo a veces uno puede partir en X servicio o vendiendo X producto y también tener esa flexibilidad de, pucha, no me voy a casar con esto 100% porque no es lo que está funcionando y lograr tenerla. Porque a veces hay momentos en que las personas se quedan como ahí, y hay que tener esa flexibilidad para poder avanzar. Sí, tocaron el tema del emprendimiento y es súper bueno como consejo, que yo creo que hay dos cosas que no son fáciles, que no todo el mundo trae en el ADN, que no viene de fábrica, que es la pasión por algo y por otro lado ganas de emprender propiamente tal. Sí. Que a ustedes quizás se la daba más natural, Sí. a mí también, pero ¿qué identifican ustedes como de cierta manera ayudarse a canalizarlo quizá, a llevarlo por un buen camino, esas ganas de emprender? Yo creo que a nosotros efectivamente se nos daba fácil eso, es como una ambición sana. Las ganas las teníamos de fábrica y quizás el consejo para alguien tiene que ver con encontrar un propósito en la vida. Y eso tiene que ver con muchas veces lo que te gusta o lo que eres bueno, lo hemos conversado alguna vez, pero encontrar ese motor vital. El emprender puede ser un medio para otra cosa, pero en el fondo si uno no tiene ese motor vital, esas ganas, esa motivación, todo se va a caer, porque van a haber momentos difíciles. Exacto. sí o sí. Entonces, tu base de motivación tiene que ser muy sólida para poder sobrellevar esas dificultades que sí o sí van a haber. Totalmente. Oye, pero bueno, en el momento de la misma pregunta, y con eso voy a ahondar más. Porque hoy día quizás estamos más, o pasamos por un periodo
de estar menos creativo o tener menos ideas. Pero al final igual le estamos dando la vuelta. Sí, total. y estamos encontrando nuevas ideas. Sí. Entonces, ese proceso, ¿qué crees tú que puede ayudar para volver a desafiarte? A ver, yo creo que quizás una mirada más madura, yo creo que parte del entusiasmo tiene que ver como con un ímpetu, donde tú estás dispuesto a sacrificar quizás lo que sea, con tal de llegar ahí, en el caso de nosotros, en lo que nos mueve. Y quizás hoy eso conversa con otras cosas como ya tener 2 hijos, como disfrutar tiempo en familia, y que por lo tanto no estamos dispuestos a empeñar cualquier cosa en pos de un objetivo. Pero perfectamente es compatible en tener otro objetivo, otro emprendimiento, pero quizás hacerlo desde esta parada más madura. Yo creo que en el caso de nosotros siempre va a estar eso. Sí. O sea, no sé, hablo por mí. No, Sí, pero yo vuelvo al tema que hablamos antes, que es estar con las antenas paradas. Sí, siempre. Finalmente siempre. es estar las fuerzas, estar las ganas, Sí, pero cuando aparezca eso, sí. va a haber quizás un match y vamos Exacto, para adelante. exacto. Y por lo tanto estar mirando, estar atento Y, a y oportunidades. siempre estamos. Estar, siempre estamos. estar atento y igual tomar un poquito ese riesgo, porque en el Sí. fondo puedes estar atento, puedes identificar muchas opciones, pero si igual las dejáis pasar, Claro. Claro. Y de hecho en eso hemos tomado riesgo. sí, Lo que pasa es que la diferencia es que hoy ese riesgo es más acotado. representa un porcentaje acotado. O sea, no hagas Claro. nada que te vaya a dar vuelta en el fondo. No es el Olin de hace años Exacto. atrás. Exacto, y ese era el segundo tip, en el Claro, fondo, que, aparte de saber bien lo que uno ofrece, que sea una solución a un problema, sino que también no hacer el all-in. O sea, Exacto. hoy es una mirada más madura, pero que te permite seguir haciendo emprendimiento y probablemente de la mejor manera, incluso que antes, de mejor manera que antes. Porque si tienes un capital, un patrimonio, o sea, eso te da cierta comodidad para tomar decisiones. Ujú. Oye, y un último tip en lo inmobiliario, ¿cuál podría ser? Mira, algo que estuvimos conversando antes es que, bueno, como tenemos inversiones en Chile y afuera, en el fondo, obviamente fue un paso después de experimentar el mercado nacional, pero algo súper importante y que a nosotros nos ha servido mucho es estudiar y en el fondo asesorarte de manera Sí, completa. exacto. Tener un buen abogado, Sí. tener un buen contador, saber qué tipo de sociedad hay que hacer afuera. En el fondo todo eso es como muy, muy importante porque es un aprendizaje constante, es Sí. algo nuevo, que nosotros estamos aprendiendo día a día, entonces eso nos ha permitido en el fondo poder tomar mejores decisiones y saber dónde estamos parados también. Expandir sus límites. Oye, no podía ser el mejor broche de oro, asesorarse, buscar compañía, no estaba planificado, salió todo natural, pero perfecto para el cierre. Tal cual, lo habíamos conversado, pero súper de manera orgánica, que tiene que ver con que tu negocio tiene un montón de cosas que orbitan alrededor, en el fondo, y son súper relevantes y te generan, de hecho, nos han generado, ya estando bastante tranquilo, Estrés. Claro. pero a la vez es una herramienta que aprendes, y eso te abre un nuevo mundo y un nuevo nicho. Entonces, y uno nuevamente vuelve al tema de la asesoría, como definición propia de asesorarse, y con una última vuelta que tiene la asesoría que tiene que ver con hacer redes. O sea, en el fondo, tu asesor probablemente, y de hecho nos pasó, te va a recomendar un buen contador, alguien que te vea, no sé, una LLC, etcétera, etcétera. Uno no se las sabe nadie todo se las y sabe en todo. toda la... O sea, un doctor, el doctor te recomienda un especialista Exacto. para atacar específicamente un problema. Es Exacto. lo mismo en toda la área. Sí. Oye, ha sido un capítulo maravilloso. Yo sabía que iba a ser así, pero se pasó volando el tiempo. Feliz de tenerlo acá. La verdad que ha sido una relación muy bonita la que hemos ido construyendo. Sí. Yo soy el más contento por las cosas buenas que los pasan a nuestros clientes. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por dar contar su experiencia, que no es fácil. Así que de verdad, muchas gracias. Y nada, pues, aquí estamos para seguir aportando en más contenido, más educación financiera y tratar de entregar consejos de la vida real, de este mundo, de la mente de un inversionista que toma decisiones día a día
Y nada, pues, feliz del capítulo. Gracias, Sergio. Yo Gracias, por lo menos lo Sergio. pasé muy bien. Yo también, muy bien. Gracias por la invitación. Y gracias por la invitación y todos estos años han sido una relación muy bonita de amistad. Sí. Así que gracias, Sergio. Muchas Felices. gracias. Nos vemos en otro capítulo de Mente Inversionista.